Bueno, y ya tenemos en nuestra mesa nuestros invitados con la suficiente distancia social. Estamos muy distantes. Estamos muy distantes, ¿sí? Quiero saludar... Hay un metro acá. Sí, estamos bien. Queremos saludar a Giorgio Jackson. Muy buenas noches, Giorgio. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Matías? Francisco Vidal. Muy buenas noches, Francisco. Buenas noches, ciudadano. María José Pepa Hoffman. Muy buenas noches. Gracias por Matías. estar aquí. Y Felipe Cast. Buenas noches, Felipe. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Matías. Me gustaría, bueno, una primera pasada de lo que están viendo ustedes desde arriba. Podemos estar de lo general a lo particular, si bien sienten que estamos en buenas manos, si se está manejando en lo macro esto bien, cuáles son sus focos de preocupación máximos. Pepa, por favor. Suácate, partimos. Sí. Estaban recién los alcaldes. Oye, primero que todo, buenas noches y... Bueno, efectivamente yo creo que estamos viviendo una situación bastante difícil, bastante compleja. Tengo la tranquilidad, cada vez que escucho, cada vez que leo también al ministro Mañalich, creo que estamos en buenas manos. Creo que con aciertos y con desaciertos el gobierno ha actuado bien, ha tomado las medidas correctas y obviamente que en eso lo que nos toca a nosotros desde el Congreso también es estar a la altura. Creo que también se avecina como una ola media populista, tanto de izquierda como de derecha, muchas veces de querer colaborar, pero también a veces terminamos entorpeciendo la labor que tiene que hacer en este sentido el gobierno. No, cantidad de proyectos o a veces cuando les bajan las cantidades de acusaciones constitucionales o de interpelaciones, que en esta época, gracias a Dios, no ha sido así, pero sí en la primera parte de la crisis desde el 18 de octubre. Yo te diría que en general... ¿Y desde su sector cuáles son los arranques populistas que ha visto? Hemos visto varios, pero no me ¿cuáles ha haga darle, visto? pero varios proyectos Pero de es que ley es fácil se decir presentan. cuáles son los de la oposición, cuáles son los propios. No, mira, en general yo creo que han habido buenas intenciones, y yo creo que en esto sí ha habido buena intención del lado y lado. Pero claramente nuestras ganas a veces creemos que somos un país parlamentarista y no lo somos. Y eso nos obliga a empujar al gobierno muchas veces en decisiones que a mí me parece que no son las correctas. Y eso sí ocurre tanto en la izquierda como en la derecha, donde hemos visto muchos proyectos, que no me haga decir nombres porque quiero partir bien la semana. Giorgio. Sí, a ver, yo creo que algo que es fundamental ya a prácticamente un mes desde que ya se empezaron a ver los casos en Chile, tiene que ver Justo con... un mes. Claro, El tiene 3 que de ver marzo. con quiénes pueden y quiénes no pueden tomar las medidas de resguardo para no contagiarse y para no seguir haciendo que esta pandemia se extienda en lugares, territorios cada vez más distantes de la región metropolitana, que es donde se han tomado las medidas más drásticas. Y ahí tenemos dos públicos. Tenemos un público que puede hacer teletrabajo, que tiene contratos y cotizaciones y por lo tanto puede acogerse al seguro de cesantía, que no tiene deudas porque sus ingresos mensuales en un periodo normal son mayores que sus gastos. Y tenemos gente que tiene incluso segunda vivienda, que puede separarse más, que tiene espacios amplios en sus casas. Y por otro lado están el 80% de las personas que gasta más de lo que tiene como ingresos, por lo tanto que normalmente se endeuda. Tenemos a la gente, el 30% de la población, de la población trabajadora, más de 3 millones de personas que no tienen contrato, por lo tanto que no tienen ningún tipo de sustento para poder llegar a fin de mes y poder parar la olla día a día. Tenemos la gente en las cárceles, tenemos la gente que, más de 3 millones de personas que están hacinadas en sus casas y no pueden tener esta cuarentena sin arriesgar violencia intrafamiliar, sin arriesgar temas de salud mental, más que el resto. Entonces, creo que hay que enfocarse y las políticas, nosotros desde el Congreso, más que decirle que sí a los proyectos que lleguen del gobierno como para decir que somos colaboradores, no, tenemos que decir que en el Congreso también tenemos que velar por aquellas personas que quedan fuera de las políticas. Y yo creo que estas últimas semanas se ha tratado principalmente de eso. Y muchos nos han tratado obstruccionistas, nos han tratado mezquinos, nos han tratado de frívolos incluso, creo que fueron palabras de Felipe en su momento, para arreglar ciertos proyectos y que sus resultados finales, después de, por ejemplo, un siguiente trámite en una comisión mixta u otro, se extienden los beneficios en el bono a cerca de 670.000 personas más, o en el caso del seguro de desempleo, que se extiende en cantidad y en calidad, en monto. Entonces creo que nuestra responsabilidad del Congreso es velar ahora por esas más de 3 millones de personas a las que el gobierno hasta el día de hoy, que es el único que tiene el poder, no ha dado respuesta y que tienen que salir a la calle a exponerse en el transporte público, o también en distintos medios, caminando incluso, para llegar a sus fuentes de trabajo y así poder vivir el día a día. Así que yo al menos creo que la prioridad de todos nosotros acá, y aunque nos pongamos de acuerdo, necesitamos que el Ejecutivo lo presente porque es gasto público. Son los dueños de la billetera fiscal. Si es que nos ponemos de acuerdo, es que el gobierno presente solución para estas más de 3 millones de personas que hoy día no tienen cobertura. Francisco, luego Felipe. Mira, son cosas súper concretas. Siempre es bueno como informar
a la gente que nos está viendo. Mira, yo creo que tenemos 3 pandemias. La salud, la económica y la social, simultáneas. Yo de salud descanso en Mañalich. ¿Estamos en buenas manos con Mañalich? Yo creo que Mañalich hace un intento, lo hace bien, pero además creo que esta buena idea de la mesa social, con Blume la Carve, donde está el colegio médico y los alcaldes. Yo tengo una persona que tengo plena confianza en ella, que es la Carmen Castillo, ministra de Salud de Bachelet, que está ahí. Creo que ¿Le da confianza cuando... me da confianza Vidal. porque además no tengo alternativa. No, está bien, pero más allá de la alternativa, porque aquí la disyuntiva siente que estamos en buenas manos y le da confianza cuando habla Mañalich como el líder de las políticas sanitarias que estamos siguiendo toda la población. Claro. Le da confianza. Yo, disciplinado, sigo a Mañalich. Y a la Paula Daza, ¿se llama? ¿Cómo? La subsecretaria. Paula Daza, sí. Paula Daza y Arturo Zúñiga son no tengo dos. problema. Además, no soy experto en nada en esto. Entonces, eso es uno. La economía está claro. Le han dicho que es cosmética la mesa social. ¿Le parece cosmética o de fondo? O sea, yo creo que la Isquia sí, Pero ella ha dicho que es cosmética en parte. Sí, bueno, pero mira, ¿qué sacamos con pelear? Se nos están muriendo 34 chilenos hasta este minuto. O sea, ¿vale la pena? O mira, yo llevo unos WhatsApp que tengo, me salieron como 25.000 compañeros médicos, infectólogos. Yo descanso ahí. Descansen más. Y confío. Lo económico está claro. Banco Central 2,5 a lo menos este año, para no latear. Pero a mí lo que me tiene urgido, es el tema social. Pues siguiendo a Giorgio. Fíjense los datos. Cubiertos por el seguro de cesantía son 4.700.000 chilenos. A su vez, de esos, 3,5 millones tienen contrato indefinido. 1.200.000 infracción contrato a plazo. Plazo fijo. Lo depositado por los trabajadores y sus empleadores alcanza casi 12.000 millones de dólares. No es malo el fondo. Y el problema que ha ocurrido en los últimos días, todavía no se promulga la ley que ustedes llegaron a un buen resultado. Mañana se promulga. Ya. Ha habido mucho finiquito, no obstante que la ley es retroactiva, el 18 de marzo. Y en el finiquito, esto es muy importante, cuando se le aplica el subsidio de cesantía que hoy día rige, yo hice el cálculo, ¿eh? Fíjate que esos 4.700.000 trabajadores tienen un sueldo promedio de 830 lucas. Toda información oficial, ¿eh? Síganme. Entonces, primer mes 70%, 581 lucas. Segundo mes 456 lucas. Tercer mes 373. Cuarto mes 332. Quinto mes 290. Sexto mes, el último, 249. O sea, ahí tenemos un problema. Y eso que están cubiertos. Esas son la parte que está mejor cubierta aparentemente. Y hoy día me informé en el Mercurio de lo que decía Giorgio, la información más bien oficial, ¿no? Los no cubiertos son 2.600.000 chilenos. Y ahí yo creo que tenemos la prioridad absoluta. Felipe y confío en que el domingo pasado estuviste aquí con Ignacio Briones. Con Briones, y Briones dijo que vienen más pensando en ese grupo. Sí, vienen más ayudas. Dice, ahora, nosotros hemos hecho varias propuestas, todo el mundo está haciendo propuestas en buena onda, María José. ¿Cómo ayudar? Está bien. Felipe Cas, que además es economista, así que los números le caen de perilla para poder analizarlos. Yo primero decir que creo que tal vez debiéramos, yo me recojo tus palabras de que efectivamente hoy día lo que Chile espera es colaboración. Venimos saliendo de la Teletón, aprovechar de felicitar a todos los canales que estuvieron detrás de esa se logró, titánica función en un momento muy crítico. Yo la verdad que estaba bastante más dudoso producto de la crisis y la verdad que mostramos nuestra mejor cara, creo yo, como país en ese momento. Y en relación a estos 3 ejes que plantea Pancho, yo creo que tiene toda razón. Y en los 3 ejes va a ser muy duro. O sea, cualquier político que venga a decirles, miren, acá está todo fácil, no va a pasar nada, no va a haber una crisis. Esto probablemente, no solamente la crisis de salud más grave que va a tener el planeta en el último siglo, sino que también en materia económica, esta va a ser una crisis en corto tiempo, en 6 meses, más grave que la Gran Depresión del 29. O sea, es importante ponerlo en orden de magnitud. Y dicho eso, es tan relevante que podamos efectivamente, en este caso, sobre reaccionar tanto en salud, que es lo que estamos haciendo con mucha fuerza. Claramente hemos visto cómo están todos desplegados. Y a mí me dio gusto ver al Colegio Médico, sabiendo que el Colegio Médico tiene una tendencia política distinta, sumarse a la mesa social. Ver a la Universidad Católica, a la Universidad de Chile, ver a los alcaldes
Y en lugar del festival del populismo donde cada uno trata de salir en la foto, ver unidad nacional en ese ámbito, en salud, que es fundamental, es probablemente el primero. Lo mismo creo que tenemos que hacer en materia económica y social. Y por eso el primer paquete económico, que son 5 puntos del PIB, que es más incluso que lo que pusimos el año 2009, tenemos que duplicarlo. Y de hecho, desde Horizontal, y lo hicimos conversando la semana pasada también con Chile Vamos, con senadores de la UDI, de Renovación Nacional, le hemos propuesto al gobierno la necesidad de ir más lejos. Ahora, este ir más lejos... ¿Enfocarse dónde, Felipe? Claramente en los independientes. Así como se logró un triunfo tremendo para los trabajadores con cotizaciones, los trabajadores formales. Ojo, ningún país de Latinoamérica ha sido capaz de tener una política como la nuestra, donde en el fondo tengas 12.000 millones de dólares para ellos. No existe otro país de Latinoamérica que lo tenga. Perú 25.000 millones de dólares. No, pero que lo tenga para los trabajadores formales no existe. O sea, y adicionalmente que tengamos la posibilidad de, si lo duplicamos, que creo que es lo que tenemos que hacer, llegar a los independientes y adicionalmente probablemente vamos a tener que no solamente duplicar el bono a los informales, a los que no están ni con boleta en horario, que yo creo que es la gran deuda hoy día urgente, los que están con boleta en horario, los independientes, y la siguiente, el bono que se dio, que es muy valioso, y probablemente, aquí también es importante, cada semana sabemos más de qué tan profundo, qué tan largo. Algunos decían, no, esto va a durar un mes, otros decían 3 meses, otros dicen que esto en realidad puede que dure un año. Entonces, yo honestamente creo que el gobierno ha actuado con celeridad, con convicción, el ministro Briones haciendo una labor muy importante de ser agresivo en lo económico y en lo social, pero al mismo tiempo siendo responsable. No simplemente en el populismo decir aquí tenemos infinito, no tenemos infinito y estamos priorizando donde más yo voy contigo, Pepa, ¿ha sido lo suficientemente agresivo en el buen sentido de la palabra? Porque hay algunos, Harald Beyer, hablado hoy día, Rodrigo Vergara el otro día. No, que no falta. Con algunas críticas técnicas, y me imagino que de buenas, con una mirada de altura, de que ven que hace falta meterle un poco más acelerador o más profundidad. ¿Tú sientes que ha sido muy conservador, Briones? Es que yo creo que es un tema de señales porque el tema de la celeridad es fundamental y gran parte de las decisiones o las ausencias de decisiones, por ejemplo, de cerrar lugares que puedan estar con tendencia al alta en los contagios, han sido razones económicas. Han sido para no alterar muchas veces los espacios productivos antes de tiempo. Eso ha sido un poco como... ¿Eso es razonable tu juicio o malo? Es que el tema es que día a día, por ejemplo, ahora la tasa de crecimiento en Araucanía, o la tasa de crecimiento en Magallanes, o lo que vimos en su momento en Ñuble, que fue más específico, pero que se abordó, yo creo, mucho más a tiempo que los otros dos regiones. Un cordón sanitario antes, cuarentena después. El tema es que día a día, el 18 de marzo se decretó estado de catástrofe. Cada contagio que se da, supongamos 14 días después, ¿ya? Después de imagínate todos los días de contagio, todos los contagios que se produjeron el día después de eso son por, entre comillas, ausencia de algún tipo de política, porque ya se tenía la claridad de la magnitud del problema. Entonces, cuando hablamos de cerrar totalmente, es como la otra vez lo escuchaba en un podcast del New York Times, decían, mira, lo ideal, si es que uno quisiera cortar la pandemia, en ciencia ficción, es decir, hoy día tiene que haber cuarentena total, cada persona en su casa, toque queda 24 horas, todos en su pieza, y así detectas quiénes están con síntomas. Ese es en el mundo, entre comillas, teórico. El mundo totalmente... el mundo chino. No, pero ahí está la tecnología por medio que decía César de algo y día hablaba... Estoy pensando como en términos teóricos. Sí, claro. Obviamente cada grado menos de eso, porque las cosas tienen que funcionar, tiene que haber gente en los servicios básicos, hay una cadena productiva que se tiene que cumplir, etcétera, aumenta el riesgo. La pregunta es hasta dónde aumentamos el riesgo, porque cada contagio extra que hoy día vemos, ¿ya? Que se ha aplanado la curva en Chile según los datos oficiales, es algo que quizás se podría haber evitado también. Entonces la pregunta en términos económicos es ¿cuánto tú aceleras las acciones para evitar esos contagios? Y estamos hablando de vidas o muertes. Entonces, ahí yo creo, lo han dicho gente del sector de gobierno y nosotros también desde oposición, que ha sido tímido. Y cuando el ministro de Hacienda, a quien yo personalmente creo que fue un cambio radical con respecto al exministro de Hacienda, y creo que estamos en mucho mejores manos que antes, pero el problema es que cuando él da una señal, por ejemplo, y dice... ya tiramos toda la carne a la parrilla, que fue la primera entrevista que dio el Mercurio. Esta es toda la carne a la parrilla, esa es su frase exacta. Ya, pero aquí el domingo pasado fue totalmente distinto. Por eso, pero fue porque en parte, desde todos los sectores políticos, y aunque nos critiquen porque somos críticos, dijimos no es suficiente. Y nos dijeron que estamos siempre buscándole la quinta pata al gato, y hoy día me alegro que Felipe, que Horizontal, hoy día digan que es insuficiente ese 4,7, que dicho sea de paso, menos de un 1% del PIB de esos 4,7 es gasto real. Es gasto. 1,5%. Y ni siquiera 1,5, porque los 2.000 millones que se meten al fondo de los trabajadores, después los fondos de los trabajadores del Fondo de Cesantía lo tiene que devolver al Estado. Es un préstamo. Sí. Entonces,
Yo diría que en Chile, y el mismo informe que dice Felipe, que sacaron desde Horizontal, hace una experiencia comparada. Chile ha gastado en gasto real 1,5% del PIB y otros países están gastando el orden del 10, el 15 o hasta el 20%. Entonces estamos lejísimos. Y tenemos la suerte, y lo dijeron, y con esto cierro, que teníamos los fondos del fondo de cesantía. Pero esos son fondos que los trabajadores habían ahorrado por los momentos cuando sean cesantes. Sí. Y estamos echando mano de ahí. Entonces, ¿cómo se pone la otra parte del... ¿Quién paga el resto del fondo? Entremos un segundito en lo que Felipe ya planteaba, que los independientes, los por cuenta propia, o los que ni siquiera, los que eran más callejeros. ¿Qué se hace ahí? ¿Qué se puede entrar ahí? ¿Ha sido timorato, ha sido conservador este gobierno en eso? A ver, yo creo que es clave en esta etapa tener el máximo de flexibilidad. Llevamos un mes y probablemente puedan ser 3, 4, 5, 6 meses más por lo menos. Y el gobierno tiene que tener, los recursos del Estado son absolutamente limitados. El gobierno tiene que tener también la capacidad de ir reaccionando, de ir adaptándose, tanto en las medidas económicas como en las medidas sanitarias, como en el fondo en la mirada sistémica que tenemos que tener. A mí me parece que lo que hemos hecho hasta ahora, lo que se ha hecho hasta ahora, lo que hemos aprobado nosotros del Congreso, claro, uno siempre quisiera que fuera más y quisiera que fuera más rápido. Distinto es cuando uno está sentado en la galería y le pide al jugador que vaya corriendo más rápido. Al contrario, yo creo que ha habido buena voluntad en ese sentido, pero obviamente que al menos lo que nosotros hemos conversado desde la UDI con el ministro de Hacienda, con el ministro del Interior y con los ministros que están al mando, es tratar de, en el fondo, tener esa capacidad de ir adaptándose. Nosotros, cuando aprobamos el bono, que estaba en una primera etapa, cuando ustedes querían que fuera más de 50 lucas y tuvimos un debate bien estéril, porque la verdad es que, claro, uno ojalá le gustaría que fueran 100, 200, 500, 1 millón, pero no era ni el primero ni el último bono que íbamos a tener. Y el presidente tomó la decisión... Ojo, hasta ese entonces, en Comisión de Hacienda, el gobierno dijo que iba a ser un bono por una vez. Eso fue eliminado. Giorgio, no es la información que teníamos nosotros, pero es información pública. Pero a ver, en la Comisión de Hacienda, varias veces, cuando se presentó el bono, se dijo que iba a ser por una sola vez. Pero Giorgio, tú sabes que no va a ser una sola vez. Ahora ya no, ese bono X de 50 lucas era por una sola vez. Antes de que se llegara a un acuerdo de la Está bien, Giorgio, pero no fue gracias a ti. Esto lo hicimos entre todos y el presidente amplía la cancha desde, en el fondo, desde los 2 millones, donde los primeros beneficiados, a los 2,7 millones, tratando de incorporar a quienes sabemos que hoy día están mucho más vulnerables, que son los independientes. Y aquí tenemos que nosotros le planteamos al ministro algunas medidas y él nos decía, mira, necesitamos flexibilidad, necesitamos ir adaptándonos, esta no va a ser la primera vez, necesitamos en el fondo el máximo de compromiso y de flexibilidad para poder ir cambiando esas políticas. ¿Con flexibilidad? No, porque no te puedes casar con solo una herramienta. No puede ser a través solamente del bono. Tienen que haber distintas herramientas. Y eso solo te lo va a dar la capacidad que tienen de estar todo el día metidas en... O sea, nosotros tenemos la mitad de la información de los que estamos hoy día en la mesa. Entonces, yo siento que no tenemos que, en el fondo, apañar al gobierno en el sentido de que tenemos que darle todas las herramientas para que pueda tener, en el fondo, flexibilidad frente a esta crisis. Felipe, luego Francisco. No, yo simplemente decir que... creo que la gracia es lo que tiene el haber lanzado un paquete de 5 puntos del PIB, que es muy potente, y hoy día está dispuesto a evaluar aumentarlo, es que esto probablemente va a ser más parecido a una maratón que a 100 metros planos. Entonces habría sido una irresponsabilidad, creo yo, honestamente, simplemente decir, mira, esto va a ser esto. Claro. Y de hecho yo discrepo contigo, el ministro me dijo el mismo día que ingresó el proyecto, este bono es por una sola vez. Nunca dijo que este iba a ser el último bono. El único. De hecho, nunca lo dijo y lo dijo al principio. Este paquete de medidas, que es responsable, que, ojo, además hay que sumarle que veníamos con un déficit fiscal agravado producto de todas las políticas que se estaban tomando después del 18 de octubre, que son muy positivas. De hecho, yo aprovecho de invitar a la oposición, ojalá que avancemos rápido, incluso aunque estemos en cuarentena, a distancia, en lo que tiene que ver con pensiones, que la oposición, desgraciadamente, creo que fue muy mezquina al no decirle al gobierno avancemos en marzo. Imagínense lo importante que haber avanzado hoy día con el proyecto de pensiones que está hoy día durmiendo en el Senado, porque el Senado no lo pone en tabla. Para adultos mayores esa plata podría ser fundamental este mes. Entonces, ojo, también hay un mea culpa al Congreso que ha sido muy obstruccionista. Y perdóname que te diga, Giorgio, pero cuando ustedes rechazaron, parte del Frente Amplio, el paquete de medidas de protección al empleo, ¿cómo no va a ser frívolo? Si todos los parlamentarios tienen su sueldo asegurado a fin de mes. Si lo mejoramos. No, compadre, lo rechazaron después, incluso después de los cambios que hizo el gobierno. Hubieron 8 parlamentarios de Frente Amplio que lo votaron en contra. Yo lo voté a favor. Entonces, bueno, pero el Frente Amplio no eres solo tú. Entonces es una irresponsabilidad que el Frente Amplio, hoy día, en vez de tener el espíritu que plantea Pancho, de decir, ¿sabe qué? Sumemos, trabajemos juntos. Se ponga a la izquierda el Partido Comunista, hasta el Partido Comunista vota a favor. Yo encuentro que eso es frívolo. Y no tiene solamente que ver contigo, tiene que ver con cómo hoy día, frente a la emergencia, actuamos con unidad.
Francisco Vidal. Mira, esta es mi obsesión de profe, de historia. Yo creo que la historia nos sirve para enmendar errores, aprender. Y tú dijiste una frase que es muy significativa. Este es el único fondo que existe en América Latina. Que cubre a 4 millones. Los 12.000 millones de Fondo de dólares. cesantía estamos hablando. Fondo de cesantía, sí. Sí, que es de los trabajadores. 2004, presidente Lagos, con casi toda la derecha votando en contra. Imagínate que no tuviéramos esto. Lo digo en buena onda. Gran política pública. Lo digo en buena onda. ¿Cómo aprender también de nuestros errores? O de una mirada muy ideologizada. Porque me metí al tema. Y tú sabes, vi los diarios de la época. Pancho, y tú sabes que además tuvimos una suerte accidental. Porque este fondo se calibró mal al principio. Y hizo que ahorráramos más de lo que se necesitaba para funcionar. Y por eso se acumularon 12.000 millones de dólares. Solamente En buena hora. si no existiera el fondo. Ahora, lo que sí, Giorgio, perdón, solamente muy cortito. Lo que sí, Giorgio, para clarificar, este fondo nunca se va a quedar sin agua. O sea, nunca se queda sin... Porque tiene respaldo. Por eso, los individuales no tienen espalda. No, te estoy diciendo que el fondo del seguro de cesantía, donde no participan los independientes... El solidario. Independientes, obviamente... Las cuentas individuales no tienen respaldo. Sí van a tener respaldo. ¿Las individuales no? Sí. ¿No? Te explico por qué. Porque la solidaria tiene la virtud de que se va a poner para suplementar lo que falta en las individuales. Y eso es lo que propuso el ministro Briones. Y dijo Pero más... las cuentas individuales no se recuperan. Yo sé que no, pero si las cuentas individuales se van a hacer efectivas, si tú te quedas sin recursos en las cuentas individuales, opera lo solidario. Con límites, con tope. Todo obvio. 600.000 pesos. Por eso te estoy diciendo. Bien bajo, ¿eh? Estoy explicando. Sí. Pero que quiero clarificar, porque hay mucha gente que me ha preguntado, ¿qué pasa si ocupo mi cuenta individual y me quedo cesante en un año más? ¿Puedo acceder a los solidarios? Sí. Con límite. Eso está. Con límite, por supuesto. Por eso. Y ese fondo solidario es que se clave, va a... Felipe, es importante explicarlo, porque hay decirle a gente la que gente cree... que no está mirando. Pero no digamos que los fondos se recuperan, porque eso que dijiste al principio es falso. No, si se recupera en el sentido de que nunca se va a quedar sin seguro de cesantía un trabajador chileno. Sí, pero el fondo... Siempre lo va a tener porque va a tener... El fondo individual no se recupera. El fondo se gasta por Lógico, razones pero si es para eso, pues, Giorgio, por supuesto que Ya, se pero debe. entonces no digas que Sí, se lo recupera. recupera, por supuesto. Este alemán llegó muy entusiasta hoy día. Y eso que es de Temuco. No, quiero decirlo, de cosas que sorprenden al ver los datos. ¿Tú sabías, Giorgio, que entre los 2.600.000, comillas, sin cobertura, hay 1 millón de asalariados del sector privado sin contrato? Con honorario. 1 millón. ¿Cachas la fragilidad? Totalmente. Otro dato. Bueno, eso también se dio contratando a contra la ley, que la ley Exacto. debiese ser el 20%. Durante los últimos 30 años se fue contratando mucho más gente por honorarios que por el Estado. Exactamente. Les voy a Pero déjame, Dele usted. entonces, Tenemos un invitado que lo vamos a presentar. ¿cuál es la idea? Porque todos estamos conscientes que tenemos la pandemia social, ¿no es cierto? Fíjate que no lo hago para hacer propaganda ni franja electoral. Nosotros PS, PPP, da lo mismo. Hicimos a nuestro gobierno, pensando, ojalá que estemos de acuerdo, pensando en este universo más desvalido, con números. Si tú a ese grupo le das un bono familiar de 126 lucas por persona, eso es lo que estamos proponiendo. Por familia, por así decirlo. Por persona. No, por persona. Perdón, Si el por de persona. 50 lucas por persona. Y siendo que el promedio son 3,1, te llega como 390 lucas por familia. A ese universo tiene un costo de 790 millones de dólares al mes. Si Los tú 4 meses, un punto además del PIB. complementas los números que yo dije, que van decreciendo en el tiempo, yo le digo al ministro Briones, prepárese, porque esto son 6.000 millones de dólares. Yo voy a volver contigo, Giorgio, pero les voy a dejar planteado para que vayan pensando esta propuesta de la FP1 y ha tenido en algunas partes repercusiones que la FP1 dice el 5% de los fondos de las personas poder hacerlos disponibles para que hagan frente a sus necesidades. Otros dicen, ¿por qué 5? ¿Por qué no 10? Dicen. Bueno, hay una propuesta... Bueno, exactamente. ¿Qué piensen de eso después? Porque vamos a invitar a Fernando Leanes, que es el representante de la OPS, la OMS en Chile. Fernando, ¿estás ahí en tu casa? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo estás, Fernando? Bueno, aquí estás viendo, está la mesa, está Francisco, Giorgio, Felipe, Pepa, así que pueden todos invitados a la conversación, pero me gustaría que retomemos la parte más sanitaria, que es lo que a ti te atañe, y si te estimas que cómo está la senda, las curvas, cómo se ve hacia adelante, porque nos dijeron que abril es el mes más complicado, ya estamos entrando al corazón de abril. ¿Cómo lo ves? Bueno, lo que podemos ver es, digamos, que
estamos viendo por ahora de manera muy visible, de manera muy notable lo que pasó en China, lo que pasó en Europa, lo que pasa en Estados Unidos. Esos son países que tienen una gran capacidad de respuesta más allá de dificultades por las que han pasado. Los países de Latinoamérica se espera que tengan una cantidad de casos muy grande, aunque muchos países no van a tener capacidad de hacer tantos diagnósticos como está haciendo Chile. La ventaja que tiene Chile respecto del resto de los países es que está pudiendo llevar adelante los diagnósticos, está haciendo una cantidad masiva de diagnósticos, está preparado diarios aproximadamente. Y eso permite cortar, vamos a decir, cortar las cadenas de transmisión. Pero todavía, Matías, es muy temprano para que podamos decir si se va a poder bajar suficientemente el máximo de casos, el pic de casos, como dicen aquí, y evitar sobrepasar la capacidad de los establecimientos. Ahora vamos a ver que va a haber un aumento de capacidad porque van a estar inaugurando más establecimientos, más camas, y eso va a dar una gran capacidad de respuesta al país, pero no podemos saber si se va a superar la capacidad o no. Y bueno, y los estudios dicen que en abril se va a dar ese máximo, ¿no? Vamos a ver. Sí. El planteamiento que también está en duda para algunos es si es que ha sido adecuada, atinado en el tiempo, las cuarentenas en distintos lugares. 7 comunas en Santiago, luego 6, pero también otras en el sur de nuestro país, que Ñuble, Temuco, Padre Las Casas, Punta Arenas. ¿Tú estimas que va bien el ritmo de cuarentena? ¿Ha sido adecuado el poner y sacar esta progresividad? ¿O tú estimas que ha sido tímido el gobierno y debiera crecer en cuarentena en otras regiones? La ventaja que tiene Chile respecto de otros países es que al tener tanta capacidad de diagnóstico, podemos saber en Chile dónde está la circulación viral y dónde hay un riesgo menor, donde hay menos circulación viral. Y eso ha permitido que se pueda, y que ha habido bastante consenso, especialmente entre los expertos, en que no era necesario hacer una cuarentena, inmovilizar a todo el país, sino que era necesario inicialmente inmovilizar algunas comunas de Santiago y por fuera de Santiago. Ahora es un debate muy grande y no, la OPS no está para ese debate, vamos a decir, sino para dar elementos más bien de experiencia de otros países o de los expertos nuestros, pero a nivel de terreno quienes conocen el tema es el Ministerio de Salud, son los alcaldes, y no depende solamente, Matías, de decir voy a establecer una cuarentena en un lugar, voy a inmovilizar a la gente. Hay que ver cuáles son las condiciones de vivienda que tiene la gente en esos lugares y cuál es la probabilidad real de que la obligatoriedad se pueda cumplir. Porque tiene que ser, lo dijimos de entrada, ¿no es cierto? Tiene que ser obligatorio, pero también tiene que ser factible. Hay gente que no puede hacer cuarentena. Y lamentablemente, y esto realmente es muy penoso, la visión que se tiene, no solamente en Chile, en todos los países, es que en todos lados se puede hacer teletrabajo, o sea, esa visión que se tiene, repito, de China, de Estados Unidos y de Europa, que se puede aplicar a los países de Latinoamérica que son tremendamente heterogéneos y tremendamente desiguales. Así que me parece que está muy, digamos que es muy positivo que Chile pueda determinar lugares donde hacer cuarentenas y lugares donde tener otro tipo de medidas. Fernando Leanes, Felipe Caste va a hacer una pregunta. Fernando, solamente preguntarte por el trabajo de la mesa social. Entiendo que tú has participado y quería que nos pudieras contar un poco cuál ha sido tu impresión del debate que se ha generado en esa mesa, de esta lógica de buscar sumar a alcaldes, sumar al colegio médico, sumar a rectores de universidades. ¿Cuál ha sido tu evaluación de la gestión desde esa mesa con el ministro Blumel y el ministro Mañalich? Bueno, Felipe, mira, yo estoy desde la primera reunión, hasta ahora ha sido 3 o 4 reuniones, no recuerdo bien, pero el punto importante es que es un ámbito en donde se discuten las cosas, donde hay disensos, evidentemente, pero se van alcanzando algunos acuerdos que son importantes, ¿no es cierto? El país se va a ver en una situación muy dura, que en realidad los trabajadores de salud la ven a menudo,
que es el uso de recursos terapéuticos para pacientes graves. Esto es una cuestión que se ve siempre. Y, por ejemplo, ese es un tema que se está viendo en esa mesa. ¿Cuáles van a ser los criterios para que se pueda explicar con claridad cómo se van a manejar esos recursos en el momento en que tal vez no alcancen para todos? El tema de las cuarentenas, vamos a decir, es qué lugares se cuarentena, cuáles no, de alguna manera fueron lo que explicaron la formación de la mesa, porque había un disenso grande en ese momento entre los alcaldes y el Ministerio de Salud. Yo lo veo a eso de afuera, por supuesto, yo no tengo una participación, vamos a decir, más que de aportar alguna información. Yo lo veo como una cuestión positiva, y el rol que está teniendo el Colegio Médico, llevando no solamente las cuestiones de los médicos, sino que también de las sociedades científicas, permiten, digamos, una suerte de control de lo que se está haciendo, de control por parte de los propios médicos, de las propias sociedades científicas, y un debate y vamos a decir, y un seguimiento de cada uno de los ejes. Las veo además, más allá de que a veces hay rispideces, además los veo a todos con interés en tener acuerdos y en trabajar unidos. Me parece que es muy importante esa instancia. Giorgio, ¿tú querías preguntar? Sí, básicamente, bueno, primero saludarte, Fernando, consultarte por la experiencia no solo en Chile, sino en el resto de los países del mundo, respecto a las personas que finalmente por condiciones materiales tienen que salir a aumentar su probabilidad de riesgo. ¿Cómo ha ido evolucionando el contagio y eventualmente las condiciones más críticas de salud? Porque entendemos que esta enfermedad, si bien no discrimina a nadie al momento del contagio, sí puede llegar a tener una consecuencia discriminatoria al momento de tener los cuidados para esa enfermedad. Entonces, ¿cuánto se está pudiendo como detectar si es que esto está teniendo o no un impacto a las personas que finalmente se tienen que salir a exponer todos los días? Hay gente, como tú bien decías, que en otros países hoy día están pudiendo teletrabajar, que están teniendo otro tipo de condiciones, y cuando tú decías esto de que hay lugares donde la cuarentena no es factible, ¿qué se hace para que sea factible? ¿Simplemente es un costo, entre comillas, que no sé, los analistas están haciendo del sistema? Porque cuesta mucho mirar las vidas como, entre comillas, algo que sea no factible. Entonces, ¿cuál es la alternativa para esos lugares donde, como tú bien decías, parece no factible la cuarentena? ¿Qué se hace en esos casos? La situación es crítica, realmente. En Latinoamérica, la directora de la OPS, Cari Setien, se reunió el viernes con grupos empresarios muy fuertes de Latinoamérica, y ella dijo que va a venir una gran cantidad de casos en Latinoamérica porque no hay condiciones para el testeo en la mayoría de los países y no hay equipos de protección personal para el personal de salud. Entonces, lo que estamos viendo es probablemente un número de fallecidos que debe ser un poco distante del verdadero, porque hay fallecidos que no tienen diagnóstico, y un número de casos que debe ser bastante inferior al número de casos total, porque solamente en varios países solamente se están testeando los casos y diagnosticando los casos graves. Entonces, lo que estamos viendo es la punta del iceberg, y sumale a eso el tema de la falta de equipos de protección para el personal de salud y, como bien dijiste, Giorgio, el tema de la imposibilidad del aislamiento, no ya de personas sanas con presunción de que podían haber sido un contacto, como son las personas que están en cuarentena en las comunas de Chile, sino personas enfermas. Y además adultos mayores o personas que tienen otras condiciones. Entonces eso va a dar una consecuencia muy grave si no se toman medidas y si no se hacen, digamos, un gran esfuerzo. Ustedes estaban hablando de las consecuencias económicas de esto, pero hay que hacer un gran esfuerzo para poder a esas personas, por empezar, diagnosticar a los enfermos con COVID,
y darles las condiciones a todos para que tengan un aislamiento, incluso a los que tienen sintomatología leve y que pueden seguir funcionando y todo. Y además hay que darles condiciones de aislamiento a las personas de mayor edad para que no se contagien. Entonces, es un reto muy grande, hay que hacer un esfuerzo económico muy grande y esto, digamos, en muchos casos se podría evitar si se hubieran diagnosticado y cortado las cadenas de transmisión, buscando los contactos, etcétera, ¿no? Va a ser grave, no hay una salida sencilla para esto. Fernando, por último, en África lo mismo, ¿no? Sí, Fernando, por último, tú planteas que Chile ha tenido la posibilidad, más que otros países, de testear, con lo cual tener una ruta de este virus y poder tomar las medidas más adecuadas y enfocadas. Sin embargo, cada vez que uno escucha a alguna autoridad, o recién hablábamos con alcaldes de 2 ciudades que están con problemas importantes, nuestro talón de Aquiles, y cómo serán otras partes que tienen menos recursos, son las camas críticas, los ventiladores, porque en algunas partes estamos con un margen de 10 ventiladores, 3 ventiladores que quedan libres. En Punta Arenas 2. Punta Arenas 2. Ahí estamos en un problema. ¿Qué salida tiene eso? ¿La única salida la que supimos de Italia y otros países donde hay que elegir una vida por otra? Eso de elegir una vida por otra es una cuestión que ocurre, vamos a decir, los médicos de cuidados intensivos están acostumbrados a tener esas decisiones y hay que tener un manejo ético de eso. Y eso es una cosa que se está trabajando. Todavía esperemos que no llegue ese momento o que si llegue puntualmente en algún lugar. Pero mientras se está haciendo este trabajo de cuarentenas y de demorar el desarrollo de la epidemia, hay que ir trabajando en cubrir esas falencias. Ahora la Fuerza Aérea Chilena está trayendo equipos de China, o sea, el trabajo que se está haciendo de preparación no ha terminado. Hay que seguir generando esas condiciones y el ministro de Salud vemos que está permanentemente con ese tema, ¿no? Fernando Leanes, representante de la OMS y la OPS en nuestro país. ¿Querías que con alguna pregunta, Pepa? No, pues no vi que me pidieran. Fernando, me quedó clarísimo. Clarísimo. Fernando Leanes, muchísimas gracias por este contacto aquí en Estado Nacional. Que estén muy bien, buenas noches. Chao. Buenas noches, cuídense. Hasta luego. Bueno, si quieren, para cerrar el tema de más sanitario o volver a las medidas sociales que estábamos conversando con la pregunta planteada. Mi obsesión es los 6,5 millones de trabajadores. Volver al tema social, pero por eso, vamos a volver al tema sanitario. A mí me llama la atención, solamente un comentario de lo que decía Fernando a propósito de tu pregunta, de cómo lo hacemos mientras tanto y lo dramático de la respuesta. Las dificultades que hay, o sea, yo creo que hay que tomar conciencia de lo que significa porque, claro, él dice, en otros países se está eligiendo a quienes salvar. Eso es brutal. O sea, eso es brutal. Entonces, y eso no tiene una solución ni por parte del Estado, ni por parte del Congreso. Es una realidad que mientras, lo único que me queda claro es mientras más nos podamos preparar hoy día. Por eso cuando hablan de las cuarentenas, que tienen que ir avanzando, de que no puede ser todo un día para otro, podemos paralizar el país, me pareció bien dramático lo que nos cuenta Fernando. Un puntito. No. Felipe y Francisco. No, Francisco y Felipe, perdón. Lo que pasa es que están vinculados. Lo que es contradictorio es que tengas a gente que si no sale, no come. Y en consecuencia, al salir, corre riesgo él y los que lo rodean. Entonces, ¿por qué vinculo lo sanitario con lo social? Porque si a esa gente le aseguramos un ingreso básico, familiar... No sale. No sale. Claro. Total. Entonces ese es el punto. Está o sea, sí, en nuestra idea, las 126 lucas per cápita, las 390 por familia. Suponte 3% por menos. Bueno, ese ciudadano, si tú le garantizas eso, estoy pensando en el feriante, estoy pensando en el compadre que vende en la esquina, estoy pensando en el taxista. ¿Me siguen o no? Es una, claro, por supuesto. Totalmente, están completamente vinculados. Más ayuda, más capacidad de cuarentenar. En el tema de la cuarentena, es muy probable que esto sean varias olas. Yo no quise alargarme con el invitado, pero lo que uno va viendo es que probablemente tengamos olas de cuarentenas y tengamos que, en el fondo, apagar la luz y prender la luz varias veces. ¿No? Esto, si es que efectivamente se da lo que se pronostica. Y esto es como un partido de fútbol, pero a diferencia de lo que estamos acostumbrados a ver cuando vamos al estadio, que ahí de repente, no sé, juega La Roja y hay 40.000 personas en el estadio y juegan 12 representándonos a todos los chilenos, acá es al revés. Los 40.000 podemos hacer la diferencia. En Temuco, para las casas, una de las cosas que hago el llamado, no ha funcionado muy bien en la cuarentena.
O sea, hemos tenido mucha gente en la calle, toda la gente de Temuco. Hoy día estuvimos en reunión con la delegada presidencial, con el del desafío Plantemos Chile, ayer también. Entonces, hacer un llamado de que acá, a diferencia de las cosas normales donde vemos, donde hay una autoridad que define y hace todo, y que tiene que hacer mucho, y por supuesto que nunca está exculpada. Pero el alcalde de Temuco decía que hicieron una fiscalización, sí. y que el 100% tenía su permiso, por lo tanto los permisos están mal dados. Exactamente, y ahí viene de nuevo el autocuidado, en el sentido de que uno tiene que, ojalá, pedir permiso una vez a la semana, y no todos los días. Había 46.000 permisos. Ahora, por eso te estoy diciendo, si aquí este partido lo jugamos todos. Sí, claro. Y se tuvo que imponer una restricción adicional, que al principio eran los permisos, ahora 2 veces a la semana. Pero ojalá no hemos tenido que llegar a aquello y que todos entendamos de que la cuarentena es una responsabilidad de todos. Te insisto, en Temuco y para las casas, los últimos 5 días ha sido dramático y hemos tenido que caer en la fiscalización total y obviamente no es la idea. ¿Giorgio? Yo creo que más allá del caso específico, yo creo que esta pandemia, no solo en Chile, sino en todo el mundo, nos ha recordado que somos sujetos sociales, que no funcionamos sin las otras y los otros. Algo que quizás se nos había olvidado y que durante, como la mayoría de las políticas que discutíamos, siempre se basaban en que cada uno se tiene que valer por su cuenta. Yo creo que esta pandemia nos hace mirar con un poco de distancia y quizás como sacudirnos ese velo de que somos siempre cada persona autosuficiente, como esta idea de que cada uno puede hacer lo que quiera sin depender de los otros. Y eso es lo que yo creo que hoy día necesitamos, un mensaje que nos permita decir en la práctica cómo nos hacemos para ayudarnos los unos a los otros. Y la cuestión es que si tienes a 3 millones de personas a las que no tienen respuesta, es muy difícil pedirles quédense en la casa si no tienen con qué comer. Okay. Es muy difícil que si es que tienen que pagarle una deuda a un banco, si no lo judicializan o les mandan una cobranza, veas también que la opción para eso es que les piden, por favor, a los bancos que le den repactaciones sin intereses a sus clientes. Y una suma de cuestiones, por lo tanto, cuando hablamos de que hay que aumentar el gasto, creo que ya es consenso, algo que ya antes, quizás al principio de la fase no era. Yo me alegro que ahora sea consenso y que estemos hablando de que tiene que gastarse muchísimo más. La pregunta es ¿en qué y quién paga la cuenta? Yo creo que eso es súper importante, porque, claro, la forma más rápida de poder ingresar recursos a las arcas fiscales, lo decía antes también Rodrigo Valdés, es deuda, ¿no? ¿Para qué calentarnos la cabeza tanto con el tema del Banco Central si Chile tiene la capacidad de endeudarse, tiene fondos soberanos, tiene también los fondos de la Reserva Estratégica que todavía no se gastan todos, se puede echar mano de ahí? Hay muchos lugares de donde sacar recursos. La pregunta es quién paga la cuenta. Y yo creo que no la pueden pagar los trabajadores y las trabajadoras porque sería desproporcionado, sería regresivo. Terminaríamos en una situación más desigual que el Chile desigual que se denunció el 18 de octubre. Entonces, pagarlo, por ejemplo, y es una de las críticas, dentro de otras cosas, tiene propuestas muy buenas del documento horizontal, pero también tiene cosas que yo no comparto, como que esto lo pague el IVA. Un aumento permanente del IVA del 20%, bajándolo ahora al 10%, pero después aumentándolo permanentemente, creo que sería profundamente regresivo. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, si el 18 de octubre empresarios como Andrónico, Luxich y otros dijeron nosotros vamos a tener que pagar la cuenta, bueno, hoy día la pregunta es cómo lo hacemos para pactar que obviamente durante la crisis no se tengan que aumentar los impuestos porque sería contraproducente, pero que una vez que salgamos sean también los que mejor les vaya ahí los que puedan pagar la cuenta de esta crisis. Francisco Vidal, echar mano a los fondos de pensiones de las personas, ¿te parece una buena idea? Rodrigo Valdés, tu correligionario, exministro de Hacienda, recién dijo que le parece una pésima idea. ¿Qué te parece a ti? Bueno, es una pésima idea en un periodo normal. Pero yo me pregunto... No, él dijo en general. Bueno, discrepo. Ya, eso quería saber. Quería saber. No solo en eso es mi amigo, pero en muchas cosas, pero sobre todo en materia económica. Pero ese es otro tema. Oye, el punto es el siguiente. Si no le ponemos este bono familiar a los 2.600.000, ¿lo vamos a dejar que no coman? No, pero en eso hay más consenso. Vamos a lo de la AFP, pues, para ir avanzando. Igual es bueno pensar que no es bono. Cuando hablamos de bono, son 50.000 pesos los que se están planteando en la discusión en general. Lo que no acá nosotros hemos planteado renta básica de emergencia, o sea, que la gente pueda tener un nivel de vida que le alcance para subsistir. Pues no puede ser un bono. No es bueno replicar esta idea de, repitamos 50.000 pesos. No, yo estoy pensando en 126 por nuca. Pero déjame decirle, Felipe. De hecho, nosotros estamos pensando que los independientes, a boleto en horario, tengan lo mismo que tienen los contratos de día dependientes. O sea, lo que estamos planteando y lo planteamos con todos Chile Vamos es que sea igual. Los fondos de la AFP yo no los tocaría. ¿No tocaría? Sí. Los fondos de pensiones no los tocaría. Salvo
Pero que dijiste seamos sí, incapaces... No te entiendo. ¿Sí o no? Porque No, por definición. Ah, ya. Pero si tú me dices, le digo a una persona que está feriante o el chofer de taxi y no le solucionamos lo que hemos hablado toda la noche aquí, él me va a decir, bueno, si no tengo nada del Estado, déjeme sacar el 5%, pues. Igual el feriante y el conductor de taxi en general, si lo han hecho toda su vida, no tienen cotizaciones en las pensiones. Bueno, además. Pero no soy tan pesimista. No, pero me diste justo 2 ejemplos que no tienen cotizaciones. No, pero Pancho, volvamos. Ojo que. Vamos al tema de la FP porque es relevante. Perdona, Pepa, tú querías decir algo. No. A ver, lo que pasa es que me llama la atención que cada vez que tenemos un conflicto o hay algún problema, tengamos una tendencia tan natural a quererle meter las manos a los fondos y a los ahorros de los trabajadores. De verdad creo que habla de quizás de la mediocridad que había muchas veces en la política, de no ser capaces de, o sea, cada vez que hay un problema, date que nos vamos a la AFP. Entonces yo creo que ahí hagámonos cargo todos, oposición y nosotros como gobierno, de parlamentarios de gobierno, de poder sacar el proyecto para que, si hubiésemos tenido ley, probablemente no estaríamos discutiendo esto hoy día. ¿Qué proyecto? Proyecto de ley para regular las AFP, para ver el tema de las pensiones en general, el gran proyecto. Es que no vamos a traer ese proyecto. No, está bien, pero déjame terminar con el punto. Si lo único que yo quiero plantear, y lo decía Valdés, lo ha dicho Brioni, a mí me parece que es una locura. Creo que es una mala idea, creo que habla mal de nosotros, de no tener capacidad de hacer las cosas en serio. O sea, además estamos hablando de un problema que va mucho más allá de los problemas que hemos tenido hasta ahora y por lo tanto no creo que, o sea, como si en todo el mundo estamos trabajando para pensar en la prolongación de la vida, en cómo nos adaptamos a eso, hoy día vamos a permitir una cuestión que ya pasó en Perú, que no ha tenido buenos resultados, a mí me parece que no tiene destino, no tiene futuro y me parece que habla pésimo de nosotros. Felipe... Además es pan para hoy y hambre para mañana, si eso es... Felipe. No, yo creo que en el fondo, de nuevo, es buena la pregunta de cómo financiamos las necesidades. Y yo creo que es una mala idea financiarla de cargo de las pensiones de los trabajadores. O sea, como definición. Y eso no quita de que tengamos que efectivamente hacernos cargo de los independientes y también de los informales. O sea, acá, ojo, esta idea de gastar más ahora no solamente es socialmente responsable, sino que es fiscalmente responsable. Porque aquí lo que estamos tratando de hacer es que esto no sea una L, que nos caigamos al suelo y quedemos planos y que en el fondo los ingresos incluso fiscales del próximo año queden en el suelo. Por eso es tan importante hoy día ayudar a que las pymes no quiebren. Y la gracia que tiene el proyecto de protección al empleo es que no solamente le permite al trabajador llegar a fin de mes con un 70% de su sueldo, a pesar de que no haya trabajado ningún día, sino que además le permite a la pyme no terminar quebrando porque no tiene cómo pagarle la planilla de sueldo a fin de mes. Esa es la gracia. Entonces, esa es la gracia de ese proyecto. Lo que decía Marcelo hoy día. Exactamente. Entonces, en el fondo, yo creo que es una mala idea tener que echarle mano a la AFP. Yo sí creo que, por ejemplo, y es un proyecto de ley que de hecho le hemos pedido al gobierno que se incluya dentro del proyecto grande de AFP, de reforma a la AFP, que si hay una persona que tiene una enfermedad terminal, que sabe que es muy distinto, ¿no? Por eso estoy diciendo, eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahora. No, que quiero explicarlo porque en la casa... Esa es la fase final de la vida. Exactamente, y que tiene todo el sentido del mundo. Si tú tienes una enfermedad terminal, un cáncer, y sabes que en el fondo te quedan pocos meses de vida, lo lógico es que no tengas que endeudar a tu familia para poder financiar finalmente tus últimos días de vida. ¿A ti qué te parece la posibilidad de financiar con fondos de las pensiones? A ver, de partida a mí me gustaría que nos preguntáramos de dónde viene esta pulsión a la que hace referencia María José. ¿Qué le vamos a pedir a las personas en general? Si es que cada vez que les dijimos que era su plata, ¿ya?, que eran sus fondos los que estaban en el mercado financiero invirtiéndose y que hoy día están aterrados por tener que salir todos los días a encontrar trabajo porque no tienen otra fuente de empleo, porque tienen que el día a día, ¿no?, llevar ingresos para sus casas, porque no pueden hacer cuarentena. ¿Qué les vamos a pedir si es que si tú tuvieras una cuenta de ahorro y pudieras sacar plata? Sacarías plata de ahí y te podrías quedar en tu casa como cuidando tu salud. Es el sentido común, ¿eh? ¿No? Ese es el sentido común. De allí viene. Yo no creo que sea buena idea, por otras razones. Pero de ahí viene, de una cultura en la que le dijimos a la gente, ahí está tu plata, cuando sabíamos que en el fondo no es una plata que puedan sacar en cualquier momento, o al menos así. Ahí está tu plata para un fin determinado. Sí, claro, por eso digo. Cuando quiera. Entonces, la pregunta, bueno, es que el Fondo de Seguro de Cesantía tampoco era una plata para mantener el vínculo laboral, era para cuando estuvieran cesantes, lo dice el mismo nombre de la política, no es para mantener el vínculo laboral. Y lo estamos ocupando igual para un fin que no era el fin que tenía en un principio. Entonces, ¿cómo acá, que no? ¿Se va a estar sin trabajo? No, pues, porque la persona sigue con el trabajo. No, porque el tener Tiene otra lógica. Entonces, El fondo es estamos, el fin, es no tener trabajo.
estamos con esta... O sea, las personas obviamente que piden esto. Yo creo que hay soluciones mucho mejores que los propios trabajadores tengan que financiar esta crisis. Creo que la crisis y la solución tiene que financiarse primero con deuda pública y eso después tiene que pagarse de una forma progresiva. Que los que mejor le vayan a futuro y los que tengan más ganancias a futuro contribuyan con esta crisis. Y no que se le cargue la mano a los trabajadores. Y por eso yo trato de decirle a las personas que creo que la propuesta del tema de la AFP no es una buena propuesta. Además, se perdieron 60.000 millones de dólares en el último mes en materia de pensiones. Y nos dicen, después del 18 de octubre, que había casi un consenso en la sociedad criticando la AFP, y nos tratan de poner con acelerador el proyecto que le mete 6 puntos más de cotización a este mismo sistema que está en crisis para consolidarlo. Yo creo que si lo que queremos es entregarle mejores ingresos a las y los adultos mayores de hoy día, no nos pasen por golazo una reforma que no tiene consenso en el llevamos Congreso. 12 años tratando de sacar un proyecto. No tiene consenso. Pónganse los pantalones largos no para tiene hacer consenso. política, Entonces, pues. si es que a nosotros nos piden que actuemos con unidad en ciertas cosas, hagámoslo en las cosas en las que estamos de acuerdo. Pero no nos presionen y no nos digan que es frívolo el que demos nuestras críticas. Porque frívolo es, disculpen el ejemplo, porque creo que ya es consenso, frívolo y narciso es lo que hizo el presidente Piñera el día viernes. No, ni de narciso, eso creo yo que es frívolo y que no ayuda nada a construir unidad nacional. Pero si es que queremos, por ejemplo, y pregúntenle... Giorgio, perdona, ¿cómo hacer frívolo que el presidente Piñera vaya el día viernes está bien. Pero no aproveches de meter la cuña cuando está sonando la música. Giorgio, ¿cómo hacer frívolo legislar sobre pensiones? Tú dijiste una cosa... lo menos frívolo Terminemos. Tú dijiste una cosa de la cual me quiero hacer cargo. El proyecto que se acaba de aprobar de materia de seguro de desempleo, que se tuvo que hacer a la rápida también porque el dictamen de la inspección de la Dirección del Trabajo le puso la pata encima. Nosotros dimos nuestros votos y sin los votos de los tan vilipendiados PC y Frente Amplio no se aprobaba este proyecto y no te he escuchado en ninguna parte decirlo y reconocerlo. ¿Qué cosa? Porque votaron en contra 8. Ya volvemos. La mesa se pone caliente, hay temas interesantes de la coyuntura. Pausa y volvemos en Estado Nacional. Pregúntale a la ministra Saldívar que nos agradecieron por nuestros votos. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional. Los minutos finales que nos quedan. Planteó Giorgio Jackson la acción del presidente de la República el día viernes. ¿Te pareció, bueno, naturalmente está en contra de lo que hizo? Creo que no merece más comentarios. Creo que hay muchos otros temas para hablar y lo lamentable es que en tiempos de estado de catástrofe y en tiempos donde lo que hay que seguir es una cadena de mando y una cadena de autoridad, que la principal autoridad de nuestro país se rebaje a ese tipo de acciones, me parece que lo único que hace es, no sé si solo desprestigiar el cargo, sino también imposibilitar que sus ministros y todos estén empoderados frente a este episodio donde más se necesita de un Estado fuerte. Y tenemos a cargo al jefe de Estado que no tiene la estatura para el cargo. Pepa, ¿te parece que fue una acción atinada? ¿Crees que se equivocó el presidente, que es divisorio para lo que debiéramos enfrentar todos juntos? Yo estoy de acuerdo con Giorgio en la parte que dice que nos desvía un poco de la atención, que en el fondo nos saca de las prioridades que estamos discutiendo hoy día. Ahora, yo no lo habría hecho, pero tampoco le pongamos tanto color. Creo que nos hemos subido harto por el chorro y nos hemos pasado 3 pueblos más allá, porque tampoco tiene que pedirle permiso a nadie. O sea, esto casi tiene una lógica media de narco, de territorios prohibidos para que algunos caminen, que tampoco estoy de acuerdo. Ahora pero estamos en cuarentena, no debiera caminar nadie por el lugar público. Fueron 2 pasos del auto, me imagino. Además, tampoco hay nadie. Yo había pasado de esto cuando estuvimos juntos en otro programa, había pasado recién y también me llamó mucho la atención. Es muy fuerte pasar por Plaza Italia hoy día y verla como está, además de cómo la han dejado, sino que de lo que significa para cada uno desde nuestras miradas. Yo creo que yo no lo habría hecho. Él mismo fue el primer arrepentido después de... O sea, él cachó el tiro que le había embarrado, para decirlo súper en fácil, pero tampoco es para hacer el show que se ha hecho, ni que se sienta como una provocación a nada. No es provocación. No, absolutamente para nada. Francisco Vidal, ¿es provocador? Torpeza infinita cuando requerimos más unidad que nunca. Para las 3 pandemias, la salud, la económica y la social. ¿Pero te parece provocador? A mí me provocó, por hablar por mí y por nadie más. Me generó una... No lo podía creer, ¿eh? Pero bueno, él se disculpó y yo le acepto las disculpas. Felipe Cas, ¿qué te parece a ti? No, yo creo lo mismo. Yo creo que claramente fue un error. Él rápidamente lo reconoció. No vale la pena gastar mucho más tiempo en el episodio. Y yo quisiera, dado que Peña dedicó su columna a este tema, destacar la columna de Daniel Mansuy, que habla de los invisibles. Yo creo que en esta crisis, si hay algo que nos va a ocurrir naturalmente, y creo que es positivo, es que nos vamos a volcar, y espero que todos lo hagamos, a los invisibles que llama Daniel Mansuy, que son los adultos mayores, que son los niños, las personas con discapacidad,
que desgraciadamente a veces quedaban al final de la fila y que en esta crisis claramente debieran ser nuestra primera prioridad. Así que recomiendo mucho la columna de Daniel Mansuy, Los Invisibles. Y la de Peña. La de Peña ya la comentamos, pero... En torno a los La de Joe invisibles, Black, la mejor. ¿Ah? en torno a los invisibles, yo creo que también, quizás, no sé si lo habrá hecho con interés o no, pero hay un escrito de Galeano que se llama Los Nadie, que es muy recomendable, que habla precisamente de toda la gente que está postergada y que en estos momentos son las que están poniendo carne de cañón en las calles porque tienen que salir a buscar su sustento, y que creo que las próximas semanas, y con, espero, más celeridad que nunca, podamos... Mira, más allá de que acá nos podamos poner de acuerdo, se necesita que el gobierno ponga la billetera fiscal sobre la mesa. Se apure con lo que anunció hace una semana aquí. Y con lo que se comprometió en la comisión mixta. Si al final de la comisión mixta se comprometieron a que iba a haber una solución no solo para la gente que está con contrato de trabajo, sino también con aquellos que son informales, boleto en horario, y espero que eso sea lo antes posible. Están para a que... toda máquina. Oye, no alcanzamos a hablar del otro temazo, de las cárceles. Sí, pero es que no daba, la firme, va a ser no daba para los 4 minutos que nos quedaba la ¿Están los vuelta. votos para el proyecto de indulto conmutativo o la UDI lo va a frenar, va a ser obstruccionista de nuevo con ese proyecto? Para que la gente, las 1.200 personas puedan salir. Cuando tú entiendas que los derechos humanos No, son de todos, estoy preguntando. Yo creo que es posible que Porque eso se cayó por... Cuando la izquierda se deje llenar la boca con los derechos humanos y entienda que todas las personas y los adultos mayores también tienen derechos humanos, yo creo que es probable que salga. Es un proyecto del gobierno, no sé si se va Bueno, si lo van a ahora vas a aprobar defender tú al gobierno. con el veto. Es broma, Me parece que ¿no? ese proyecto es bueno. ¿Van a votar ese proyecto o no? Fíjate que Yo creo que es probable que salga bien. Con lo que dijo además los anuncios del presidente hoy día, me parece que sí. O sea, si entendemos que los derechos humanos, sobre todo también de los adultos mayores en este caso, porque es una ley, ¿qué es lo que hace? ¿Pone el límite dónde? ¿En el hacinamiento de las cárceles o en los derechos humanos? Esa es la pregunta que queremos que nos respondan. Y yo creo que el presidente hoy día dio un paso importante. Es una doble trampa. Es de mediano y Porque largo la ley plazo. humanitaria... No, esa es otra. Yo estoy pensando del indulto. La del Senado, no, estamos hablando. Para explicarle a la gente que todavía lo está viendo. La humanitaria no tiene los votos nuestros porque no discrimina, es universal. Y porque retrocede en pactos internacionales de derechos humanos. Y la conmutación de pena, hasta la semana pasada no tiene los votos porque discrimina para el otro lado. No, son varios delitos los que discrimina. Dentro de otros también los femicidios. Sumaron otros, violencia intrafamiliar. Sí, porque obvio, si después vuelven a la casa y terminan siendo peor. Ya, La dignidad son las humana 12 de la es noche. igual para todos. Felipe, todos. Pepa, Francisco, Giorgio, muchísimas En el gracias. próximo domingo, si estamos invitados de nuevo, veamos el tema de las cárceles. Sí, es un Tiene temazo. mucha reflexión. Sí, era más que para 2 minutos, por eso que no lo pusimos sobre la mesa en 4 minutos, porque iba a quedar incompleto. Oye, me avisaron algo. ¿Qué le avisaron? Que justo como estaba el alcalde Becker antes y como Felipe es senador por la Parlamentario zona, por ahí. me dicen que el campamento Chivilcán de Temuco, que es el campamento más grande, les cortaron el agua desde la municipalidad porque les pidieron que se fueran a otros lugares, a otras casas, y no tienen cómo lavarse las manos, entonces no están pudiendo tener las medidas sanitarias. Se lo dejo ahí también a Felipe, al alcalde De esa región. que estaban allá, que el campamento está grave porque están con varios casos. Muy buenas noches a ustedes, gracias, y muy buenas noches a ustedes también, y gracias por venir. Chao, chao.